Muy buenos días. Esta es nuestra segunda parte de nuestra presentación sobre nuestro resumen para nuestro examen de Historia de México. Como ya sabemos, nos quedamos en la parte de México independiente, pero antes que nada hay que recordar que la finalidad de esta presentación es complementar lo que ustedes ya han aprendido en sus diferentes cursos y su bachillerato. En ningún momento pretendo sustituir lo aprendido durante estos o darle prioridad a este tipo de presentaciones. Úsenla como un medio didáctico. Bueno, sin más, continuemos. Nos quedamos en la parte de México independiente. Como ya sabemos, México había sufrido un proceso de independencia sangriento, desgastante, que nos dejó en un estado de pobreza. Es decir, la producción en México en 1821, la economía era malísima. Eh, Ni siquiera podemos hablar de que hubiera un método de producción o algo se estuviera produciendo de manera física, de manera constante en México. Agustín de Iturbide es consagrado como emperador en México en mayo de 1822. Antes de esto, recuerden que se forma un gobierno provisional. Vicente Guerrero, junto con Antonio López de Santana y Nicolás Bravo, se rebelan contra Iturbide para restaurar el Parlamento en 1823. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Iturbide forma un gobierno, se forma como emperador, eh, se crea, digamos, la primera corona mexicana, pero él disuelve lo que es el Congreso y quiere formar un gobierno totalitario. A los antiguos caudillos de la independencia no les agrada nada esta idea y se levantan contra él con el plan de Casamata. Eh, lo destierran, Iturbide se va y se proclama la República el 2 de diciembre de 1822. Bien, el Parlamento es restaurado hasta el 23, como lo dice aquí. Bien, en 1824 se promulga una constitución, además de dividir al poder en tres, con una presidente, un Congreso bicameral, Cámara de Diputados y de Senadores, y la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay que recordar que si no nos agradan las comparaciones, pero toda nuestra forma política y económica es una copia en ese momento de la de Estados Unidos. Se copia prácticamente lo que ellos habían hecho en su constitución. Bueno, el primer presidente de México es Guadalupe Victoria. Mm, Él forma parte del gobierno provisional. En 1824 es cuando es elegido presidente. Entre 1821 a 1850 hubo 50 gobiernos en México, del cual destaca Antonio López de Santana. Bueno, Santana es un personaje carismático, de esos, digamos, caudillos de la independencia, pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona, como siempre, como ya se los había mencionado, comienzan siendo los buenos de la película, pero a la larga en la historia de México se ve que esas personas que eran buenas, terminan siendo malas. Y lo mismo le pasa a Santana como a otros tantos caudillos que tenemos en nuestra historia. A final de cuentas, Santana pues, se le bota un tornillo y sus gobiernos se vuelven en dictadura. Ah, los acontecimientos importantes del gobierno de Santana. Antonio López de Santana ocupa 11 veces la presidencia. En 1847 renuncia a la presidencia por las críticas de la derrota con Estados Unidos de Norteamérica. Santana regresa al poder el 20 de abril del 53 y lo ocupa hasta el 2 de agosto del 55. En 1853 vende la mesilla a Estados Unidos por 7 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Como ya sabemos, había habido un proceso de guerra con Estados Unidos y fue desgastante económicamente para el país. Llega el momento en que Estados Unidos tiene otra amenaza hacia el gobierno mexicano por este territorio de la mesilla y pues nada, no podemos tanto criticar aquí a este personaje porque no tenía ejército, no tenía dinero
y no podía defender ese territorio. Desgraciadamente, por lo que lo podemos criticar, es por lo de siempre. Eh, Impuestos, dinero que nunca vio el pueblo en ese caso. Conflictos internacionales. España, en manos de Fernando VII, intenta en muchas ocasiones reconquistar México, hasta que en 1825 tropas mexicanas logran expulsarlo definitivamente. Por las revueltas cotidianas en México, los pasteleros franceses tienen pérdidas considerables, así como otros comerciantes radicados en México, por lo cual Francia intenta invadir México en 1838. En 1839 concluye la llamada Guerra de los Pasteles. Bueno, aquí como sabemos, más que nada Francia invade porque por intervención de la parte conservadora, que son los cuales pretendían crear este gobierno con ayuda del pueblo francés. En 1847, México entra en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. En 1847, los niños héroes defienden el castillo de Chapultepec. Aquí no vamos a entrar en detalles de si existieron o no existieron, así lo marca el temario de la UNAM. Así apréndanse lo que en 1847 los niños héroes defienden el castillo de Chapultepec. Este mismo año renuncia Santana a la presidencia. Un antecedente de esta batalla fue la derrota de Santana por Samuel Houston en el Álamo. Continuamos, en 1848 Estados Unidos se apodera de Texas, Nuevo México, Arizona, California, y Utah. Aquí hay que tener en cuenta y quitarnos un poquito la idea de, bueno, es que si tuviéramos eso México sería más rico. No es cierto. Santana era una persona que centraliza todo el gobierno en la capital. ¿Qué es lo que pasa? No se le da importancia al norte del país ni al sur. Digamos que para él eran tanto un desierto como una selva que no le servían de nada. Él solamente le servía el centro. Prueba está que donde hay un mayor avance económico en estas épocas es el centro del país. ¿Qué podemos decir de esta invasión de Estados Unidos a estos terrenos que se pierden? Pues a final de cuentas, si lo tomamos un poquito como a broma, hay que pensar cuáles son los estados de Estados Unidos que en la actualidad tienen más mexicanos. Y pensemos si estos estados que se apoderó Estados Unidos, pues de verdad se los apoderó, o como lo dirían los mismos estadounidenses, están manteniendo mexicanos. Simplemente es un territorio que si fuéramos eh, más sinceros, podríamos decir que hasta está en proceso de reconquista mexicana por tanto inmigrante que ha pasado hacia allá. Bueno, el licenciado Peña y Peña firma el Tratado de Hidalgo-Guadalupe el 2 de febrero de 1848. México pierde la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados. México recibe 15 millones de pesos por indemnización por parte de Estados Unidos sin reclamos posteriores, o sea, una dádiva. Texas se independiza de México, Estados Unidos controla toda la barda norte y la defenderá incluso de los pueblos bárbaros. Aquí se refiere a que no deberían de haber paso de pueblos bárbaros del norte hacia México, cosa que tampoco pasa. La reforma. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Haremos una tercera parte de estos videos de historia. Les agradezco y hay que recordar que la historia de México es una novela. Si bien hay procesos trágicos como la pérdida de tanto territorio, también hay procesos que en la actualidad son una realidad. El mexicano ha estado en un proceso de reconquista, por así decirlo, de territorios perdidos y eso es bueno, digamos. Una de las cosas que más nos ha caracterizado es esa, la posibilidad de expandirnos a lo largo del mundo.
Somos un pueblo que se adapta y un pueblo que sabe ser aceptado por los demás. Recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.